A la viuda, la familia le dejó únicamente un viejo autobús que nadie quería, pero cuando intentó ponerlo en marcha, esto fue lo que ocurrió. Cuando su madre murió, los hermanos se repartieron las mejores casas de la familia. Para la viuda pobre, solo dejaron un autobús viejo y oxidado que llevaba años abandonado. Todos rieron, todos se burlaron. Nadie imaginaba que ese pedazo de chatarra escondía un secreto que cambiaría todo para siempre. Expulsada, humillada y sin un lugar donde vivir con sus 2 hijos, la viuda no tenía más opción que subir a ese autobús y aceptar su destino. Pero justo antes de morir, su madre le había susurrado algo extraño. «Sube al autobús, enciéndelo, confía en mí». ¿Por qué una madre dejaría esas palabras? ¿Qué escondía realmente ese autobús que nadie quería? ¿Y por qué los hermanos que se burlaron de ella pronto estarían de rodillas pidiendo lo que nunca creyeron necesitar? Esta es la historia de una herencia que nadie entendió, de una llave que no abría lo que todos pensaban y de una justicia tan perfecta que solo una madre podía haberla planeado. Porque a veces, lo que parece basura es el principio de todo. Cuéntanos aquí abajo en los comentarios de qué ciudad nos escuchas, dale clic al botón de like y vamos con la historia. La tarde caía sobre Durango con ese color naranja que anuncia tormenta cuando Estela vio los 3 autos estacionados frente a la casa de su madre. Reconoció cada vehículo, el de Rubén, el de Verónica, el de Esteban, sus hermanos, todos juntos, y nadie le había avisado. Desde el portón de madera alcanzó a escuchar voces en la sala. No eran voces de despedida ni de consuelo. Eran voces duras, calculadoras, impacientes. Estela se detuvo con la bolsa de mandado colgando de su brazo, sin atreverse a tocar. Su madre llevaba semanas postrada, cada día más débil, cada palabra más difícil. Pero aquellas voces no hablaban de ella como si fuera una mujer muriendo. Hablaban de ella como si fuera un problema que resolver. «Mamá ya no puede seguir así», dijo Verónica desde adentro, con ese tono que siempre usaba para parecer razonable. «Hay que ser prácticos. Hay que arreglar esto ahora antes de que sea tarde». Estela sintió que el aire se le atascaba en la garganta. ¿Arreglar qué? ¿De qué hablaban? «Las casas están a nombre de ella», respondió Rubén, el mayor, con esa voz gruesa que usaba cuando tomaba decisiones sin consultar a nadie. «Si no firmamos algo antes, esto se va a enredar con abogados, con trámites. Ya saben cómo es». «Exacto», añadió Esteban, el más joven de los 3, pero igual de frío. «Hay que hacerlo legal. Que firme el testamento. Hoy». Estela apretó la bolsa con fuerza. Querían repartirse los bienes. Ya, sin esperar, sin despedirse siquiera. Y lo peor, sin incluirla. Dio un paso atrás, sintiendo que el suelo de tierra bajo sus sandalias se volvía inestable. No podía entrar ahí, no así. No cuando la estaban tratando como si no existiera. Bajó la mirada, caminó despacio hacia la calle y se sentó en la banqueta de enfrente, bajo la sombra escasa de un mezquite. Sus 2 hijos, Mateo y Lupita, jugaban con piedritas más adelante, ajenos a todo. Estela los observó y sintió que el pecho se le apretaba. Desde que había perdido a su esposo en aquel accidente en la mina, 2 años atrás, su vida había sido solo trabajo, cansancio y consuelo en los ojos de sus hijos y en los ojos de su madre, porque su madre sí la veía, su madre sí la abrazaba, su madre nunca le había cerrado la puerta. Pero adentro, en ese momento, su madre estaba rodeada de quienes solo veían números, propiedades, oportunidades. El notario llegó poco después, un hombre bajito con maletín y corbata oscura que entró con prisa y salió igual. Media hora después, los hermanos salieron también. Rubén encendió un cigarro en el pórtico. Verónica revisó su celular con gesto satisfecho. Esteban cerró la puerta con llave, como si ya fuera dueño del lugar. Estela no se movió de la banqueta. Verónica fue la primera en verla. Se acercó con pasos lentos, los tacones resonando contra el pavimento agrietado. «¿Qué haces ahí, Estela?» «Vine a ver a mamá», respondió sin levantar la vista. «Como siempre».
Verónica soltó una risa corta, sin humor. Ah, bueno, pues ya no hace falta. Ya arreglamos todo. Estela alzó la cabeza. ¿Arreglaron qué? Rubén se acercó también, echando humo por la boca. El testamento. Mamá firmó. Todo legal, todo en orden. El mundo se detuvo. ¿El testamento?, repitió Estela con un hilo de voz. ¿Sin avisarme? Esteban se encogió de hombros. No era necesario, ya está hecho. Además, dijo Verónica con esa sonrisa que siempre helaba la sangre, tú también sales en él, no te preocupes. Estela se puso de pie despacio. ¿Qué quieres decir? Rubén le extendió un sobre amarillo. Toma, tu copia. Con manos temblorosas, Estela lo abrió. Sus ojos recorrieron las líneas del documento notarial. Casa principal para Rubén. Casa del centro para Verónica. Terreno con vivienda para Esteban. Y para ella. Para Leonor, Estela Morales, viuda de Campos. El autobús Chevrolet, modelo 1978, ubicado en el terreno trasero de la propiedad familiar. El papel casi se le cayó de las manos. ¿Un autobús?, susurró. ¿Me dejó un autobús viejo? Verónica rió con ganas. Bueno, es lo que hay. Algo tenías que llevarte. Ese autobús lleva años ahí, dijo Esteban. Ni siquiera funciona, pero es tuyo. ¡Felicidades! Rubén aplastó el cigarro con la bota. Además, tampoco es que hayas ayudado mucho, ¿no? Nosotros pusimos dinero. Tú solo venías a hacerle compañía. Las palabras cayeron como piedras. Estela sintió que algo se quebraba dentro de ella. No era la pobreza, no era la injusticia, era la frialdad, la burla, el desprecio. Sin decir nada, dejó caer el sobre al suelo, tomó a sus hijos de las manos y caminó hacia la casa. Necesitaba ver a su madre. Necesitaba oír de su boca que aquello no era verdad. Entró sin tocar. El cuarto olía a medicina y a velas apagadas. Su madre estaba recostada, con los ojos cerrados, la respiración lenta. Estela se arrodilló junto a la cama y apretó esa mano fría y delgada. «Mamá», susurró con la voz rota. «¿Por qué?». La anciana abrió los ojos despacio, y en ellos, por primera vez en semanas, había algo más que debilidad. Había decisión. «Leonor», dijo con voz ronca, pero firme. «Nunca me abandonaste. Pero me dejaste un autobús, mamá. Un autobús que no sirve». La madre apretó su mano con más fuerza de la que parecía posible. «Sube al autobús, enciéndelo». Estela frunció el ceño. «¿Qué?». «Confía en mí», repitió la anciana con los ojos brillantes. «Sube, enciéndelo y verás». Y entonces cerró los ojos, exhausta, dejando a Estela con un vacío enorme en el pecho y una orden que no entendía. 3 días después, su madre murió. El funeral fue breve, frío, protocolar. Los hermanos lloraron frente a todos, pero en cuanto terminó el entierro, cada uno subió a su auto y se fue a tramitar sus escrituras. Estela se quedó sola en el cementerio, con sus 2 hijos tomados de su falda, mirando la tierra recién removida. Y cuando llegó la hora de repartir los bienes oficialmente, el notario llamó a cada heredero por separado. Rubén recibió las llaves de la casa principal, Verónica las de la casa del centro, Esteban las del terreno con vivienda, y a Estela le entregaron una llave oxidada, atada con un cordel viejo, y un papel que decía «Autobús Chevrolet», ubicado en lote baldío junto al canal del Tunal, Durango. Cuando salió de la notaría, sus hermanos ya estaban afuera, esperándola, pero no para consolarla, sino para reírse. «¿Ya tienes dónde vas a vivir?», preguntó Verónica con falsa preocupación. «Porque la casa donde rentabas, bueno, ya sabes, sin dinero no hay renta». «Tranquila», dijo Rubén con sorna. «Tienes el autobús. Es grande. Caben hasta 4 personas». Esteban se dobló de risa. «¿Ya pensaste en cómo vas a conseguir agua? ¿O luz?». Estela no respondió. Apretó la llave oxidada en su mano hasta que le dolió la palma.
y con sus hijos siguiéndola en silencio, caminó hacia el lote baldío. El autobús estaba exactamente donde el documento decía: un cascarón amarillo con franjas naranjas, las llantas desinfladas, los vidrios cubiertos de polvo, el metal carcomido por el sol y la lluvia de décadas. Parecía un animal muerto, olvidado en medio de la maleza. Detrás de ella sus hermanos llegaron también, con los brazos cruzados, disfrutando del espectáculo. Estela subió los escalones. La puerta chirrió. Adentro, el olor a humedad y óxido era asfixiante. Los asientos estaban rotos, el volante cubierto de polvo. Pero en el tablero, justo en el encendido, había una llave. La misma llave que llevaba en la mano. Con el corazón latiéndole en los oídos, Estela se sentó en el asiento del conductor. Sus hijos subieron despacio mirando todo con ojos grandes. Afuera las risas continuaban. Estela insertó la llave en el encendido. La giró. Nada. Silencio absoluto. Las risas afuera se volvieron carcajadas. Pero entonces Estela bajó la mirada y vio algo que no había notado antes. El llavero. No era un llavero cualquiera, era una placa de metal grabada a mano, con letras pequeñas pero claras. Y lo que decía en esa placa hizo que el aire se le atascara en los pulmones. La placa decía: esta llave no abre el autobús, abre tu verdadera herencia. Rancho San Vicente, kilómetro 42, carretera a nombre de Dios. Pregunta por don Seferino. Estela leyó las palabras 1, 2, 3 veces. Su respiración se aceleró. Sus manos temblaban tanto que tuvo que apretar el volante para no soltar la llave. «¿Mamá?», susurró hacia la nada, con los ojos llenos de lágrimas. «¿Qué hiciste?». Afuera, las risas habían cesado. Rubén golpeó la puerta del autobús con el puño. «¿Ya te diste por vencida? ¿O vas a vivir ahí adentro con tus hijos?». Estela no respondió. Bajó del autobús con la llave apretada contra su pecho, los ojos rojos pero secos. Mateo y Lupita la siguieron en silencio, confundidos por todo lo que estaba pasando. «¿Qué pasa, Estela?», preguntó Verónica, notando algo distinto en su mirada. «¿Te rendiste tan rápido?». Estela caminó directo hacia ella, pasó de largo sin mirarla y siguió caminando por la calle de tierra. Sus hermanos se quedaron observándola desconcertados. «¿A dónde vas?», gritó Esteban. Ella no volteó. Caminó hasta la parada de autobuses en la avenida principal. No tenía dinero para taxi. Apenas tenía para 3 pasajes, pero tenía una dirección y tenía una llave que no sabía qué abría. El autobús hacia Nombre de Dios salió 1 hora después. Estela subió con sus hijos, se sentó junto a la ventana y observó cómo Durango se iba haciendo más pequeño detrás de ellas. El paisaje cambió de ciudad a campo abierto, de asfalto a terracería, de casas a cerros cubiertos de mezquites y nopales. Mateo, de 8 años, rompió el silencio. «Mamá, ¿a dónde vamos?». «A ver algo que dejó tu abuela», respondió Estela con la voz todavía quebrada. «No sé qué es, pero vamos a averiguarlo». Lupita, de 6, recargó la cabeza en el hombro de su madre. «¿Es algo bueno?». Estela no supo qué responder. Solo apretó la llave en su mano y cerró los ojos. El autobús los dejó en el kilómetro 42. No había más que un camino de terracería que se perdía entre los cerros, un letrero desgastado que decía San Vicente, 5 kilómetros, y el viento seco que levantaba polvo del suelo. Estela miró a sus hijos, miró el camino y empezó a caminar. El sol pegaba fuerte. Mateo cargaba a Lupita en la espalda cuando la niña ya no pudo más. Estela llevaba en la mano la llave y en el corazón una mezcla de miedo y esperanza que no sabía cómo nombrar. Tardaron casi 2 horas en llegar, y cuando por fin vieron el rancho, Estela se detuvo en seco. No era un rancho abandonado, no era una ruina, no era una burla más de la vida. Era una extensión enorme de tierra, con corrales de madera recién pintada, establos techados, una casa grande de adobe con teja roja, árboles frutales en hileras ordenadas, y a lo lejos, decenas de cabezas de ganado pastando bajo el sol. «Mamá»,
susurró Mateo, sin poder creer lo que veía. Esto es, un hombre salió de uno de los establos. Era alto, de piel curtida por el sol, con sombrero de palma y botas de trabajo. Tendría unos 60 años, pero caminaba firme, con autoridad. Al ver a Estela se detuvo, la observó un momento largo, y luego, despacio, se quitó el sombrero. «¿Usted es Leonor Estela Morales?», preguntó con voz grave. Estela asintió sin poder hablar. El hombre se acercó, extendió la mano y dijo con respeto: «Don Ceferino Ávila, capataz del rancho, su mamá me dijo que vendría, y me dijo que le entregara esto». Del bolsillo de su camisa sacó un sobre cerrado con lacre rojo. Estela lo tomó con manos temblorosas. Rompió el sello y sacó una carta escrita a mano, con la letra temblorosa pero reconocible de su madre. «Hija mía, este rancho es tuyo, siempre fue tuyo. Lo compré hace 30 años con el dinero que me dejó tu padre. Nunca se lo dije a tus hermanos porque supe desde siempre quiénes eran. Tú fuiste la única que me honró, la única que me cuidó sin esperar nada a cambio. La única que merece esto. Los papeles están con don Ceferino. Todo está a tu nombre. Vive bien. Vive con dignidad. Y nunca olvides que el amor verdadero siempre tiene recompensa. Tu madre, que te amó hasta el último aliento». Estela leyó la carta 3 veces antes de que las lágrimas la dejaran ciega. Se dejó caer de rodillas en la tierra, con el papel apretado contra el pecho, sollozando como no había llorado desde que enterró a su esposo. Mateo y Lupita se arrodillaron junto a ella, abrazándola sin entender todo, pero sintiendo que algo enorme acababa de cambiar. Don Ceferino esperó en silencio, con el sombrero en la mano, dándole tiempo. Cuando Estela por fin pudo hablar, levantó la mirada hacia él y preguntó con voz rota: ¿Esto es mío? «Todo, señora. Las 120 hectáreas, los 350 novillos, los 12 caballos, la casa, los establos, las cosechas de maíz y frijol, los 5 empleados que trabajan aquí. Todo. Su mamá pagó todo antes de morir. Los documentos ya están registrados a su nombre en la notaría de Nombre de Dios». Estela no podía procesar las palabras. 120 hectáreas, 350 novillos, una casa, empleados. «¿Por qué nunca dijo nada?», susurró. «¿Por qué dejó que me humillaran?». Don Ceferino se puso en cuclillas frente a ella, con esa sabiduría que solo dan los años. «Porque su mamá quería que ellos mostraran quiénes eran. Y usted también». Ella me dijo: «Ceferino, cuando mi hija llegue aquí va a llegar rota, pero también va a llegar libre, porque ya no le deberá nada a nadie». Y tenía razón. Estela cerró los ojos, y por primera vez desde la muerte de su madre, no sintió dolor, sintió paz. Don Ceferino se puso de pie y extendió la mano para ayudarla a levantarse. «Venga, señora, le muestro su casa». Caminaron juntos hacia la casa grande. Mateo y Lupita corrían adelante, descubriendo cada rincón con gritos de asombro. La casa tenía 3 habitaciones, una cocina amplia con estufa de leña, sala con muebles de madera tallada, baño completo y un patio trasero con un pozo de agua cristalina. «Aquí vivía su mamá cuando era joven», explicó don Ceferino. «Después se fue a la ciudad, pero nunca vendió esto. Lo mantuvo en secreto. Me contrató hace 15 años para que lo cuidara, y me pidió que esperara este día». Estela recorrió cada cuarto con los dedos temblorosos, tocando las paredes como si no fueran reales. Afuera, el sol empezaba a bajar. Don Ceferino le mostró los corrales, los sembradíos, el granero lleno de costales de maíz. Le presentó a los 5 empleados, hombres serios, trabajadores, que la saludaron con respeto y curiosidad. «Ellos saben que usted es la dueña ahora», dijo don Ceferino, «y están listos para seguir trabajando. Si usted quiere, claro». «Sí», respondió Estela sin dudarlo, «sí quiero». Esa noche, durmieron en la casa grande por primera vez. Mateo y Lupita compartieron una habitación con literas de madera. Estela se quedó despierta en la suya, mirando el techo de vigas, escuchando el viento entre los árboles, sintiendo que el mundo había dado un giro que nunca imaginó posible. Mientras tanto,
A 100 kilómetros de distancia, en Durango, Rubén recibía una llamada del banco. La casa principal que había heredado tenía una hipoteca vieja que su madre nunca mencionó, y el pago vencía en 30 días. Verónica revisaba las facturas de luz, agua y predial de su casa del centro. Los números no cuadraban. Sin trabajo fijo no iba a poder mantenerla más de 6 meses. Y Esteban descubría que el terreno con vivienda que le había tocado estaba en litigio legal con un vecino desde hacía años. Iba a necesitar abogados, mucho dinero y mucho tiempo. Pero ninguno de los tres sabía todavía lo que realmente había pasado. Ninguno sabía que la hermana a la que humillaron ahora era dueña de la tierra más rica de la región. Y ninguno imaginaba que muy pronto la vida los iba a poner exactamente donde merecían estar. En el rancho San Vicente, Estela se levantó antes del amanecer. Se puso las botas que don Ceferino le había dejado, salió al patio y respiró hondo. El aire olía a tierra mojada, a estiércol fresco, a vida. Y por primera vez en 2 años, desde la muerte de su esposo, Estela sonrió, porque su madre no la había traicionado. Su madre le había dado la única herencia que importaba, dignidad. Pero lo que Estela aún no sabía era que en menos de 3 meses sus hermanos iban a llegar a ese mismo rancho, no como familia, sino como empleados desesperados pidiendo trabajo en los chiqueros de los cerdos. Los primeros días en el rancho San Vicente fueron de aprendizaje. Estela se levantaba con el sol, acompañaba a don Ceferino en sus recorridos, observaba cómo revisaba el ganado, cómo daba instrucciones a los trabajadores, cómo calculaba las cosechas. El capataz era paciente, explicaba cada cosa con detalle, sin prisa, con ese respeto que solo se da a quien realmente merece estar al mando. El rancho se mantiene solo si usted lo conoce, le decía mientras caminaban entre los corrales. No por los papeles, sino por la tierra, por los animales, por la gente que trabaja aquí. Estela escuchaba todo, anotaba en un cuaderno viejo, hacía preguntas. Mateo la seguía a todas partes, fascinado con los caballos. Lupita ayudaba en la cocina con doña Remedios, la esposa de uno de los empleados, que vivía en una casita junto al establo y preparaba tortillas a mano todas las mañanas. El rancho respiraba orden, trabajo, dignidad, y Estela empezaba a respirar también. Pero en Durango, el aire era muy distinto. Rubén estaba sentado en la mesa de la cocina de la casa principal, rodeado de papeles, facturas atrasadas, avisos de cobranza, estados de cuenta en rojo. La hipoteca que su madre nunca mencionó resultó ser un préstamo viejo que ella había usado años atrás para pagar tratamientos médicos. Y ahora el banco quería el saldo completo, 200,000 pesos, en 30 días. Su esposa, Norma, entró a la cocina con una bolsa del supermercado a medio llenar. Ya no alcanzó para todo, dijo con tono seco. Tuve que dejar la carne y el queso, solo compré lo básico. Rubén no levantó la vista. Ya sé. ¿Ya sabes? ¿Eso es todo lo que vas a decir? ¿Qué quieres que diga, Norma? No tengo trabajo. Me corrieron de la constructora hace 2 meses. Las rentas que recibía de los locales ya no las pagan. No hay dinero. Norma dejó la bolsa sobre la mesa con fuerza. Entonces vende la casa. ¿Venderla? Es lo único que tengo. Pues también es lo único que nos va a hundir. Rubén apretó los puños. Sabía que ella tenía razón, pero aceptarlo significaba reconocer que todo lo que había planeado, todo lo que había manipulado en aquella reunión secreta con sus hermanos, había sido inútil. En el otro lado de la ciudad, Verónica estaba en su casa del centro, hablando por teléfono con el arrendador del local comercial que había rentado para poner una boutique. El negocio nunca despegó, que ahora debía 3 meses. Señora Morales, si no paga esta semana, voy a tener que desalojarla y quedarse con la mercancía. Deme una semana más, se lo suplico. Ya le di 2, no puedo darle más. La llamada se cortó. Verónica dejó caer el teléfono sobre el sofá y se llevó las manos a la cara. Su esposo, Joaquín, estaba en el trabajo, pero ella sabía que su sueldo apenas alcanzaba para la comida. La casa tenía gastos enormes,
predial, luz, agua, gas. Y ella no había trabajado en años. No sabía hacer nada más que gastar. Ahora no había nada que gastar. Esteban, el menor de los tres, enfrentaba otro infierno. El terreno con vivienda que heredó resultó estar en medio de una disputa legal con el vecino, quien reclamaba que parte de la cerca invadía su propiedad. El juicio llevaba años, y reactivarlo iba a costar más de lo que Esteban tenía. Su novia, Celeste, lo había dejado 2 semanas atrás. «No voy a quedarme con alguien que no tiene futuro», le dijo antes de irse. Esteban pasaba las noches solo en esa casa medio vacía, con las paredes agrietadas y el techo goteando cada vez que llovía. Había tratado de buscar trabajo, pero sin experiencia real, sin estudios completos, sin contactos, nadie lo contrataba. Y lo peor era la vergüenza. Recordaba las risas frente al autobús, recordaba las burlas, recordaba cómo había tratado a Estela. Y ahora él era quien no tenía nada. Un mes después de la muerte de su madre, los 3 hermanos se reunieron en un café del centro de Durango. Ninguno había querido llamar a los otros, pero la necesidad los empujó. Rubén llegó primero, con ojeras profundas y ropa arrugada. Verónica llegó después, sin maquillaje, con el cabello recogido de prisa. Esteban fue el último, con las manos metidas en los bolsillos y la mirada baja. Se sentaron en silencio. Fue Verónica quien habló primero. «Tengo que vender la casa». Rubén soltó un suspiro amargo. «Yo también». Esteban levantó la vista. «Yo ya ni eso puedo vender. El terreno está bloqueado». Silencio. «¿Cómo llegamos a esto?», preguntó Verónica con voz quebrada. Rubén apretó la taza de café entre las manos. «Porque fuimos idiotas, porque creímos que las casas eran suficiente, y no lo eran. Mamá sabía», dijo Esteban con amargura. «Ella sabía que no íbamos a poder mantenerlas». Verónica lo miró con rabia. «No digas eso. Mamá no pudo habernos hecho esto a propósito». «¿No?», respondió Esteban. «Entonces explícame por qué no mencionó la hipoteca, ni los gastos, ni los litigios. Explícame por qué nos dejó casas que no podemos pagar». Rubén se frotó la cara con las manos. «Porque quería enseñarnos algo, y lo está logrando». Nadie dijo nada más. Pero los 3 pensaron lo mismo. Estela, la hermana que despreciaron, la viuda pobre, la que solo recibió un autobús. «¿Alguien sabe dónde está?», preguntó Verónica después de un rato. «No», respondió Rubén. «Desapareció después del funeral. No contesta. No sé dónde vive». «Seguro está rentando un cuarto miserable en alguna colonia», dijo Esteban con desprecio, «con el autobús podrido en algún lote». «Pues ojalá», murmuró Verónica, «porque si yo voy a caer, que no sea la única». Pero estaban equivocados, muy equivocados, porque en ese mismo momento, a 100 kilómetros de distancia, Estela estaba en el despacho principal del Rancho San Vicente, firmando un contrato con un comprador de ganado de Zacatecas. Don Ceferino estaba a su lado, revisando los números. 100 cabezas de ganado en pie, señora. Buen precio. Van a salir mañana temprano». Estela firmó con mano firme. El comprador, un hombre serio de sombrero tejano, estrechó su mano con respeto. «Es un gusto hacer negocios con usted, señora Morales. Su rancho tiene fama de buena calidad». Cuando el hombre se fue, Estela se quedó sola en el despacho, mirando el contrato firmado. 100 cabezas de ganado, 300,000 pesos de ganancia limpia. Don Ceferino entró con 2 tazas de café. «Lo está haciendo bien, señora. Su mamá estaría orgullosa». Estela sonrió apenas. «Todavía me cuesta creerlo, don Ceferino. Hace 2 meses dormía en un cuarto rentado, y ahora está donde siempre debió estar». Esa tarde, Estela caminó hasta el límite del rancho, donde la tierra se encontraba con el horizonte. Mateo y Lupita corrían entre los árboles, persiguiendo mariposas. El viento traía olor a pino y tierra seca. Y por primera vez en mucho tiempo, Estela sintió algo parecido a la felicidad. Pero su paz no iba a durar mucho, porque en Durango sus hermanos acababan de recibir la noticia. Las 3 propiedades iban a ser embargadas.
Rubén tendría que desalojar en 15 días. Verónica perdería su boutique y su casa en un mes. Esteban sería demandado por el vecino y no tenía cómo defenderse. Y cuando Rubén, desesperado, llamó a un amigo que trabajaba en bienes raíces, el hombre le dijo algo que le heló la sangre. «Oye, ¿no sabías? Hay un rancho enorme cerca de Nombre de Dios que está contratando gente. Se llama San Vicente. Dicen que la dueña es buena, paga bien. Si estás jodido, ve para allá, aunque sea de peón». Rubén colgó el teléfono despacio. San Vicente. Nombre de Dios. Algo en su memoria se movió, pero no logró conectar los puntos. Todavía no. Llamó a Verónica y a Esteban. Les contó. Los tres decidieron ir juntos. No tenían nada que perder. Una semana después, los tres hermanos subieron a un autobús de segunda clase con destino a Nombre de Dios. Llevaban mochilas con ropa vieja, gorras para el sol y la vergüenza aplastándoles el pecho. Iban a pedir trabajo. En un rancho. Ellos que se burlaron de Estela por heredar un autobús. Y cuando el autobús pasó junto al lote baldío, donde aún estaba el viejo Chevrolet amarillo, ninguno de los tres volteó a verlo, porque ya no importaba. Lo que no sabían era que en menos de 2 horas iban a estar parados frente a la entrada del rancho San Vicente, y que la mujer que saliera a recibirlos no sería una desconocida, sino su hermana. El camino de terracería parecía interminable. Rubén, Verónica y Esteban bajaron del autobús en el kilómetro 42 y comenzaron a caminar bajo el sol de media tarde. Ninguno había traído suficiente agua. Ninguno estaba acostumbrado a caminar tanto. Y ninguno se atrevía a quejarse, porque todos sabían que esto era lo único que les quedaba. «¿Cuánto falta?», preguntó Verónica, limpiándose el sudor de la frente con la manga. «El chofer dijo 5 kilómetros», respondió Rubén, cargando una mochila raída al hombro. Esteban caminaba unos pasos atrás, con la mirada fija en el suelo. «No puedo creer que estemos haciendo esto». «¿Prefieres que te embarguen la casa y termines en la calle?», le respondió Verónica con dureza. «Ya voy a terminar en la calle de todos modos, pero al menos no tenía que venir a pedir limosna». «No es limosna», dijo Rubén, aunque su propia voz sonaba vacía. «Es trabajo. Trabajo de peón», murmuró Esteban, limpiando corrales, cargando costales, recogiendo estiércol. Nadie respondió, porque era verdad. Pasaron junto a un poste de madera donde alguien había clavado un letrero pintado a mano. Rancho San Vicente, propiedad privada. Rubén se detuvo un momento, observándolo. Algo en ese nombre le sonaba familiar, pero no lograba recordar de dónde. Siguieron caminando. El sol empezaba a bajar cuando por fin vieron la entrada. Un portón grande de madera con el nombre del rancho tallado en lo alto. A los lados, postes con alambre de púas. Más adelante, los corrales, los establos, la casa principal. Los tres se detuvieron al mismo tiempo. «Es enorme», susurró Verónica. Rubén no dijo nada, pero sintió algo apretándole el pecho. Envidia, rabia y algo peor, la sensación de que él debería estar del otro lado, como dueño, no como empleado. Esteban tragó saliva. «Entramos». «No tenemos opción», respondió Rubén, y empujó el portón. Adentro, el rancho estaba vivo. 2 hombres reparaban una cerca. Otro guiaba un caballo hacia el establo. Más allá, una mujer mayor barría el patio de la casa principal. Todo olía a tierra mojada, a ganado, a trabajo. Un hombre alto, de sombrero de palma y botas gastadas, salió de uno de los corrales y caminó hacia ellos con pasos firmes. Tenía el rostro curtido por el sol, la mirada seria pero no hostil. «Buenas tardes», dijo con voz grave. «¿En qué puedo ayudarlos?» Rubén se quitó la gorra, incómodo. «Buenas tardes. Venimos buscando trabajo. Nos dijeron que aquí estaban contratando». El hombre los observó en silencio, evaluándolos. Vio sus manos suaves, sus ropas de ciudad, sus rostros cansados pero sin las marcas del campo. «¿Tienen experiencia?» En construcción», respondió Rubén, aunque sabía que no era lo que preguntaban. «En el campo». Silencio.
No, admitió Esteban. Pero aprendemos rápido. El hombre pareció dudar. Aquí el trabajo es duro, desde antes del amanecer hasta que se oculta el sol. No es para cualquiera. Lo sabemos, dijo Verónica, aunque sus ojos delataban el miedo. Pero necesitamos el trabajo. El hombre asintió despacio. Está bien, pero quien decide es la dueña. Voy a llamarla. Dio media vuelta y caminó hacia la casa principal. Rubén intercambió miradas con sus hermanos. La dueña, repitió, seguro es una vieja terrateniente. O la viuda de algún ranchero rico, añadió Verónica. Esteban no dijo nada, pero el estómago le ardía de hambre y humillación. Don Ceferino entró a la casa y subió las escaleras hasta el segundo piso, donde Estela estaba en su habitación revisando las cuentas del mes. Mateo y Lupita jugaban en el patio trasero, sus risas colándose por la ventana abierta. «Señora», dijo don Ceferino desde la puerta, «hay 3 personas afuera. Buscan trabajo». Estela levantó la vista. «¿3? Sí. 2 hombres y una mujer. De la ciudad, por lo que veo. No tienen experiencia, pero dicen que necesitan el trabajo». Estela dejó la pluma sobre el escritorio. Normalmente don Ceferino se encargaba de contratar, pero algo en su tono le hizo preguntar, ¿pasa algo? El capataz dudó. No lo sé, señora, pero siento que debería verlos usted misma. Estela frunció el ceño, pero asintió. Se puso de pie, se alisó la blusa y bajó las escaleras. Don Ceferino la siguió en silencio. Salieron al patio, y Estela se detuvo en seco. Porque ahí, parados junto al portón, sucios, cansados, con las cabezas gachas y las mochilas al hombro, estaban Rubén, Verónica y Esteban, sus hermanos. El aire se detuvo. Estela sintió que el suelo se movía bajo sus pies. El corazón le latía tan fuerte que apenas podía respirar. Sus manos empezaron a temblar, y por un segundo pensó que iba a desmayarse. Don Ceferino la miró de reojo, preocupado. «¿Señora?» Ella no respondió. No podía, porque sus hermanos no la habían visto todavía. Estaban mirando al suelo, esperando, ajenos a todo. Estela cerró los ojos un instante, respiró hondo, y cuando los abrió de nuevo, algo había cambiado en su mirada. Ya no era la viuda humillada, era la dueña del rancho. Caminó hacia ellos despacio, con pasos firmes, la cabeza en alto. Don Ceferino la siguió a un paso de distancia, sin entender del todo lo que estaba pasando. Fue Verónica quien la vio primero. Sus ojos se abrieron como platos. La boca se le entreabrió, y el color se le fue del rostro. «Estela». Rubén levantó la vista de golpe, y cuando vio a su hermana, vestida con pantalones de mezclilla limpios, botas de cuero, una blusa bordada y el cabello recogido con dignidad, sintió que el mundo se le caía encima. «No», susurró, «no puede ser». Esteban dio un paso atrás, como si hubiera visto un fantasma. Estela se detuvo frente a ellos. No sonrió, no habló, solo los miró, con esa mirada que dice más que 1000 palabras. Fue Rubén quien rompió el silencio con la voz rota. ¿Qué haces aquí?» Estela inclinó la cabeza apenas, con calma. «Vivo aquí». «¿Vives?», repitió Verónica, incrédula. «¿Vives aquí, en este rancho?». «No solo vivo aquí», respondió Estela con voz tranquila pero firme. «Soy la dueña». Silencio absoluto. Rubén negó con la cabeza, como si no pudiera procesar lo que acababa de oír. «No, eso no tiene sentido». «¿La dueña?», repitió Esteban con la voz ahogada. «¿Tú, cómo?». Verónica dio un paso adelante con los ojos llenándose de lágrimas. Pero mamá te dejó un autobús viejo. Nosotros te vimos, nos reímos de ti. Tú no tenías nada». Estela la miró directo a los ojos. «Tenía la llave». «¿Qué llave?», preguntó Rubén desesperado. «La llave que mamá dejó en el autobús, la llave que abría esto». Estela extendió el brazo, señalando todo el rancho.
Las 120 hectáreas, los 350 novillos, los cultivos, la casa, todo. Rubén sintió que las piernas se le doblaban. Se dejó caer de rodillas en el suelo, con las manos en la cabeza. No, 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 no. Verónica se cubrió la boca con las manos, sollozando. Mamá, mamá nos engañó. No, dijo Estela con firmeza. Mamá les dio exactamente lo que merecían. Ustedes pidieron las casas y las recibieron. Yo no pedí nada y recibí todo. Esteban levantó la mirada con los ojos rojos. ¿Por qué no nos dijiste? ¿Por qué dejaste que nos burláramos de ti? Porque necesitaban mostrar quiénes eran, respondió Estela con una calma que dolía más que cualquier grito. Y lo mostraron. Silencio. Don Ceferino, que había estado observando todo desde atrás, se acercó despacio y le susurró a Estela: ¿Quiere que se vayan, señora? Estela no respondió de inmediato. Miró a sus hermanos, arrodillados en el suelo de su rancho, sucios, rotos, humillados, y sintió algo extraño en el pecho. No era alegría, no era venganza, era algo parecido al dolor, porque eran sus hermanos, y a pesar de todo, seguían siendo sangre de su sangre. No, dijo por fin. No se van. Los tres hermanos levantaron la vista al mismo tiempo, con los ojos llenos de confusión y esperanza. ¿Qué? Susurró Rubén. Estela respiró hondo. Dijeron que venían a buscar trabajo. ¿Es verdad? Nadie respondió. Les pregunté si es verdad, repitió Estela, esta vez con más fuerza. ¿Sí? Respondió Verónica con la voz quebrada. Sí, necesitamos trabajo. No tenemos nada, perdimos todo. Estela asintió despacio. Está bien, los voy a contratar. Esteban la miró sin comprender. ¿Por qué? Porque necesito gente, respondió Estela, y porque quiero que aprendan algo que nunca supieron, lo que cuesta ganarse el pan con las manos. Don Ceferino se acercó y cruzó los brazos. ¿Qué puestos, señora? Estela no apartó la mirada de sus hermanos. Rubén, vas a trabajar en los chiqueros, limpiando, alimentando a los cerdos. Verónica en la cocina y la lavandería. Esteban en los corrales cargando forraje y reparando cercas. Rubén apretó los puños. La humillación le quemaba el pecho, pero no tenía opción. ¿Cuánto pagan?, preguntó con la voz rota. Lo justo, respondió Estela. 1,200 pesos a la semana, casa y comida incluidas. Si trabajan bien, se quedan. Si no, se van. Verónica sollozó más fuerte, pero asintió. Esteban bajó la cabeza. Gracias, susurró. Estela no respondió. Solo dio media vuelta y caminó de regreso a la casa. Don Ceferino se quedó con ellos. Síganme, les muestro dónde van a dormir. Los tres hermanos lo siguieron en silencio, arrastrando sus mochilas, con el peso de la vergüenza aplastándoles los hombros, y mientras caminaban hacia las casitas de los empleados, detrás de los establos, Rubén volteó una vez más hacia la casa principal y vio a Estela en la ventana del segundo piso, observándolos, no con odio, no con alegría, sino con algo que él no supo nombrar, pero que se sentía peor que cualquier castigo. Esa noche, los tres hermanos se acostaron en catres duros, bajo techos de lámina, escuchando el viento que se colaba por las rendijas, y por primera vez en sus vidas entendieron lo que significaba no tener nada. Lo que no sabían era que el verdadero camino apenas comenzaba, porque Estela no los había contratado por bondad. Los había contratado para enseñarles algo que solo se aprende con el tiempo, el sudor y la humildad. Y en los próximos meses iban a descubrir si aún tenían corazón para cambiar, o si estaban condenados a seguir siendo quienes siempre fueron. El primer día de trabajo comenzó antes del amanecer. Don Ceferino golpeó la puerta de las casitas de los empleados a las 5 de la mañana, con ese toque firme que no admite excusas. Arriba, el trabajo no espera. Rubén se levantó con el cuerpo adolorido del catre duro,
Verónica tardó más, desorientada, sin recordar dónde estaba, hasta que el olor a estiércol y tierra mojada le llegó por la ventana. Esteban salió último, con los ojos hinchados y el orgullo hecho pedazos. Don Ceferino los esperaba afuera, con 3 palas en la mano y una linterna colgando del cinturón. «Rubén, tú vienes conmigo. Las demás, doña Remedios las está esperando en la cocina». Verónica y Esteban... Espera, no. Esteban era hombre. Voy a corregir. Verónica fue con doña Remedios. Esteban siguió a don Ceferino junto con Rubén. Caminaron en silencio hasta los chiqueros, donde una docena de cerdos dormitaban entre el lodo y la paja sucia. El olor era insoportable. Rubén sintió que el estómago se le revolvía. Don Ceferino le entregó una pala. «Limpia todo esto. Saca el estiércol, llévalo a la pila de composta que está detrás del establo. Trae paja limpia del granero y échala en los corrales. Cuando termines les das de comer. Los costales están ahí». Rubén miró la pala, luego los chiqueros, luego a don Ceferino. «¿Solo eso? Por hoy, sí. ¿Y mañana?» «Mañana lo mismo. Y pasado también, hasta que aprendas a hacerlo bien». Rubén apretó la mandíbula. Quiso decir algo, reclamar, gritar que él no había nacido para esto. Pero la mirada de don Ceferino lo detuvo. Era una mirada que no juzgaba, solo esperaba. «Está bien», murmuró Rubén, y entró al primer chiquero. El olor lo golpeó como un puñetazo. Se cubrió la nariz con la manga, pero no sirvió de nada. Clavó la pala en el lodo mezclado con estiércol y empezó a sacarlo, llenando una carretilla vieja que rechinaba con cada movimiento. A los 10 minutos ya estaba sudando. A los 20 las manos le ardían de las ampollas. A la media hora tuvo que detenerse para vomitar detrás del establo. Don Ceferino no dijo nada, solo esperó a que terminara y le señaló la pila de composta. «Sigue». Rubén continuó con las piernas temblando y la espalda ardiendo. Y mientras cargaba la carretilla llena de estiércol bajo el sol, que apenas empezaba a salir, pensó en las mañanas en su casa de la ciudad, tomando café en la terraza, revisando el celular, sin preocuparse por nada más que decidir qué hacer ese día. Ahora su única decisión era seguir cargando, o rendirse. En la cocina, Verónica enfrentaba su propio infierno. Doña Remedios, una mujer bajita de 60 años con manos como raíces de árbol y una mirada que no perdonaba la flojera, le entregó un delantal y la puso a pelar papas. 30 kilos, dijo sin más. Para la comida de todos. Terminas con esto y luego lavas los trastes del desayuno. Verónica miró la montaña de papas con incredulidad. ¿30 kilos? ¿Yo sola? Aquí todos trabajan solos. O aprendes o te vas. Verónica tomó el cuchillo con manos temblorosas. Nunca en su vida había pelado más de 3 papas, y ahora tenía 30 kilos por delante. Empezó despacio, torpemente, cortándose 2 veces en los primeros minutos. Doña Remedios no se acercó a ayudarla. Solo siguió amasando tortillas en la mesa de al lado, en silencio. «¿Por qué no me enseña?», preguntó Verónica después de un rato, con las lágrimas quemándole los ojos. «Porque no se enseña, se aprende». Verónica apretó los dientes y siguió pelando. Las manos le dolían, los dedos se le resbalaban, pero siguió, porque no tenía opción. Esteban, mientras tanto, estaba en los corrales con otros 2 empleados, cargando pacas de forraje desde el granero hasta los comederos del ganado. Cada paca pesaba más de 20 kilos, y había que cargar 40. Los otros hombres lo hacían sin esfuerzo, hablando entre ellos, riendo de vez en cuando. Esteban intentaba seguirles el ritmo, pero a la 5ª paca ya estaba jadeando. A la 10ª sentía que los brazos se le iban a arrancar. Uno de los empleados, un hombre joven de nombre Chuy, lo miró de reojo. «¿Estás bien, compa?» «Sí», mintió Esteban, cargando otra paca. «No pareces de aquí». «No lo soy». «¿De dónde vienes?» «De Durango, la ciudad». Chuy asintió despacio, entendiendo todo sin necesidad de más palabras. «Ah, ok». No volvieron a hablar, pero Esteban sintió el peso de esa palabra. «Ok».
como si dijera: «Entiendo que no sabes nada. Entiendo que estás aquí porque no tienes a dónde más ir». Y tenía razón. El sol subió despacio, implacable. A las 10 de la mañana, los 3 hermanos ya estaban destrozados. Rubén terminó de limpiar el último chiquero con las manos sangrando y la espalda rota. Verónica apenas iba por la mitad de las papas, sollozando en silencio mientras pelaba. Esteban se dejó caer junto a un poste del corral, sin fuerzas para seguir. Fue entonces cuando Estela salió de la casa principal. Caminó despacio por el patio, saludando a los empleados, revisando los corrales, deteniéndose frente a cada uno de sus hermanos sin decir palabra, solo observando. Rubén la vio pasar frente a los chiqueros. No se acercó, no preguntó cómo estaba. Solo lo miró un segundo y siguió caminando, y ese silencio dolió más que cualquier insulto. Verónica la vio desde la ventana de la cocina. Estela llevaba un vestido sencillo pero limpio, el cabello recogido, los pasos seguros. Se veía descansada, en paz. Y Verónica sintió que algo se quebraba dentro de ella. Esteban la vio pasar junto al corral donde estaba sentado. Estela se detuvo un momento, lo miró y luego dijo algo a don Ceferino que caminaba a su lado. El capataz asintió, y Estela siguió su camino. Ninguno de los 3 se atrevió a llamarla, porque sabían que no tenían derecho. La comida fue en el comedor grande, una construcción de adobe junto a los establos donde todos los empleados comían juntos. Rubén, Verónica y Esteban llegaron últimos arrastrando los pies, con la ropa sucia y el cuerpo adolorido. Se sentaron al final de la mesa, alejados de los demás. Nadie les habló, nadie los miró con hostilidad, pero tampoco con simpatía. Simplemente comían, conversaban entre ellos y los ignoraban. Doña Remedios sirvió frijoles, arroz, tortillas y agua fresca. Comida sencilla, pero abundante. Los 3 devoraron todo en silencio, sin levantar la vista. Cuando terminaron, don Ceferino se acercó. «Descansen 1 hora. A las 2, de vuelta al trabajo». Rubén lo miró con los ojos vidriosos. «¿Hasta qué hora trabajamos?» «Hasta que se oculte el sol. Como todos». «¿Y cuándo es el día libre?» «Domingo, mediodía». Rubén dejó caer la cabeza sobre la mesa. Verónica cerró los ojos, sintiendo que las lágrimas volvían. Esteban solo miraba sus manos llenas de ampollas, sin decir nada. Esa noche, después de 14 horas de trabajo, los 3 hermanos se arrastraron de vuelta a sus casitas. No cenaron, no hablaron. Solo se dejaron caer en los catres y se quedaron dormidos con la ropa puesta. Pasaron los días, luego las semanas. Rubén dejó de vomitar al 3er día. Las ampollas en sus manos se convirtieron en callos. Aprendió a cargar la carretilla sin que se volcara, a cambiar la paja sin desperdiciar, a darles de comer a los cerdos sin que lo empujaran. Pero cada mañana, al despertar, sentía el mismo peso en el pecho, la misma humillación. Verónica terminó de pelar las 30 kilos de papas al 4.º día. Doña Remedios no la felicitó, solo le dio otra tarea: lavar toda la ropa de los empleados. Verónica pasó horas fregando en una tina de metal, con las manos agrietadas por el jabón y el agua fría. Pero siguió, porque no había otra opción. Esteban se acostumbró al peso de las pacas. Sus brazos se fortalecieron. Su espalda dejó de dolerle tanto, pero su orgullo seguía destrozado. Cada vez que veía a Estela pasar bien vestida, con sus hijos corriendo a su lado, felices, sentía que algo se pudría dentro de él. Y Estela los observaba desde la distancia. No les hablaba. No les preguntaba cómo estaban. No les ofrecía ayuda, pero tampoco los despedía. Un mes después de su llegada, Rubén se atrevió a acercarse a ella. Fue un domingo por la tarde, el único mediodía libre que tenían. Estela estaba sentada en el pórtico de la casa principal tomando café, mientras Mateo y Lupita jugaban en el jardín. Rubén subió los escalones despacio, con el sombrero en la mano. «Estela». Ella levantó la vista. No sonrió, solo esperó. ¿Puedo hablar contigo?» «Habla». Rubén tragó saliva. «Quiero pedirte perdón». Estela no respondió, solo lo miró. «Por todo»,
continuó Rubén con la voz rota, por lo que hicimos, por cómo te tratamos, por las risas, por todo. Silencio. Perdóname, susurró Rubén con las lágrimas rodándole por las mejillas. Por favor. Estela dejó la taza sobre la mesa despacio, se puso de pie y caminó hasta quedar frente a él. ¿Sabes por qué te contraté, Rubén? Él negó con la cabeza. Porque quería que sintieras lo que yo sentí, que entendieras lo que es no tener nada, que aprendieras lo que cuesta ganarse la vida con las manos. Rubén sollozó más fuerte. Que ahora que lo sabes, continuó Estela con voz firme, dime, ¿cambió algo en ti o solo estás pidiendo perdón porque te conviene? Rubén levantó la vista, con los ojos rojos. Cambié, te lo juro, cambié. Estela lo estudió un momento largo y luego, despacio, asintió. Está bien, te creo. Rubén dejó escapar un sollozo de alivio. Gracias, gracias, Estela. Pero el perdón no borra lo que hicieron, añadió ella. Y no cambia lo que son. Eso solo lo cambian ustedes. Y sin decir más volvió a sentarse. Rubén bajó los escalones despacio, con el pecho apretado, pero por primera vez en semanas, sintiendo algo parecido a la esperanza. Pero lo que ninguno de ellos sabía era que al día siguiente algo iba a suceder que pondría a prueba cada palabra que acababan de decir. Porque esa noche, mientras todos dormían, un hombre llegó al rancho. Un hombre que nadie esperaba. Un hombre que traía noticias que iban a cambiar todo. Y cuando don Ceferino despertó a Estela a medianoche, golpeando su puerta con urgencia, solo le dijo 3 palabras que le helaron la sangre. Señora, es su suegro. Estela bajó las escaleras con el corazón golpeándole el pecho. Eran las 2 de la mañana. La casa estaba en silencio, salvo por el crujir de la madera bajo sus pies descalzos. Don Ceferino la esperaba en la puerta principal, con el rostro tenso y una linterna en la mano. ¿Dónde está?, preguntó Estela ajustándose la bata sobre los hombros. En el portón. No lo dejé entrar, pero insiste en hablar con usted. Estela respiró hondo. Hacía 2 años que no veía a Octavio Campos. 2 años desde el funeral de su esposo, cuando el hombre la había mirado con esos ojos fríos y le había dicho que ella no merecía llevar el apellido de su hijo. ¿Viene solo? Trae a 2 hombres con él. No parecen trabajadores. Estela sintió un nudo en la garganta. Abogados. O peor, voy contigo. Caminaron juntos por el sendero de grava hasta el portón de entrada. La noche estaba oscura, sin luna, solo las estrellas iluminando el cielo abierto. A lo lejos, las luces de una camioneta plateada brillaban contra el metal del portón cerrado. Cuando llegaron, Estela vio la silueta del hombre detrás de la reja, alto, ancho de hombros, con sombrero tejano y una camisa de botones bien planchada. Octavio Campos, el hombre que construyó un imperio de minas en Chihuahua y que nunca le perdonó a su hijo haberse casado con una mujer sin dinero. Leonor, dijo con esa voz gruesa que siempre sonaba como una orden. Estela no se acercó más. Don Octavio, ¿qué hace aquí? Vine a hablar contigo. Abre el portón. Es tarde y no tenemos nada de qué hablar. Octavio soltó una risa seca. Claro que tenemos. Sobre mis nietos. El corazón de Estela se detuvo. ¿Qué? Mateo y Lupita. Mis nietos, los hijos de mi hijo. Sus nietos están dormidos y no voy a despertarlos. No vine a despertarlos, vine a llevármelos. Estela sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Don Ceferino dio un paso adelante, poniéndose entre ella y el portón. Señor, le pido que se retire, está en propiedad privada. Octavio lo ignoró, mirando fijamente a Estela. Supe que heredaste esto, un rancho, tierra, ganado. Muy conveniente, ¿no? Justo cuando más lo necesitabas. Me lo dejó mi madre. Es mío. Eso no cambia nada. Mis nietos no deben crecer aquí como peones. Merecen educación, oportunidades, una vida digna. Estela apretó los puños. Tienen una vida digna, conmigo. ¿Digna?
En un rancho perdido en medio de la nada, rodeados de animales y tierra. Octavio negó con la cabeza. Mi hijo habría querido más para ellos. Su hijo quería que estuvieran conmigo, y eso es lo que van a hacer. Octavio dio un paso más cerca de la reja, bajando la voz. No vine a pedirte permiso, Leonor. Vine a avisarte. Mañana voy a presentar una demanda de custodia. Tengo abogados. Tengo pruebas de que no puedes mantenerlos. Y tengo los recursos para ganar. Estela sintió que las piernas le temblaban. No tiene ninguna prueba. Yo los mantengo. ¿Tienen techo, comida, escuela? ¿Escuela? ¿Aquí? ¿A 20 kilómetros del pueblo más cercano? Octavio sonrió con crueldad. Un juez va a ver eso. Y va a decidir que mis nietos estarían mejor en Chihuahua, en mi casa, con maestros privados y un futuro asegurado. Usted no los quiere, dijo Estela con la voz quebrándose. Solo quiere lastimarme. Quiero lo mejor para ellos. Que tú no lo veas no es mi problema. Don Ceferino levantó la linterna iluminando el rostro de Octavio. Señor, le voy a pedir una sola vez más que se vaya, o llamo a las autoridades. Octavio rió. ¿Las autoridades? ¿Sabes quién soy, viejo? Las autoridades trabajan para mí. Estela dio un paso adelante, con los ojos ardiendo de rabia. No se va a llevar a mis hijos. Nunca. No son solo tus hijos, son los hijos de mi hijo, y yo tengo derechos. No tiene nada, se lo aseguro. Octavio la miró un momento largo, y luego, despacio, se dio la vuelta y caminó de regreso a la camioneta. Antes de subir, volteó una última vez. Nos vemos en la corte, Leonor, y cuando gane no voy a permitir que vuelvas a verlos. La camioneta arrancó, levantando polvo en el camino oscuro, y desapareció en la noche. Estela se quedó ahí parada, temblando, sin poder moverse. Don Ceferino la tomó del brazo con suavidad. Señora, entre a la casa. Yo me quedo vigilando. No puede llevárselos, susurró Estela. No puede. No se los va a llevar. Vamos a pelear esto. Pero Estela sabía la verdad. Octavio Campos tenía dinero, tenía poder, tenía contactos, y ella solo tenía un rancho y una herencia reciente que cualquier abogado podría cuestionar. Volvió a la casa con pasos lentos, subió las escaleras y entró al cuarto donde dormían Mateo y Lupita. Los dos respiraban tranquilos, ajenos a todo. Estela se sentó en el borde de la cama, mirándolos, y las lágrimas comenzaron a rodar sin control. No podía perderlos. No después de haber perdido a su esposo. No después de haber sobrevivido a la humillación, al desprecio, a la traición de sus propios hermanos. No podía. Pero no sabía cómo pelear contra un hombre como Octavio Campos. Al día siguiente, la noticia se esparció por todo el rancho. Los empleados hablaban en voz baja. Don Ceferino había llamado a un abogado de Durango, pero las noticias no eran buenas. Octavio ya había presentado la demanda. La audiencia sería en 3 semanas. Estela pasó el día encerrada en su cuarto, sin comer, sin hablar. Mateo y Lupita preguntaban por ella, pero doña Remedios los distraía con juegos y comida. Fue Rubén quien se atrevió a subir. Tocó la puerta despacio. Estela, soy yo. Silencio. Por favor, déjame entrar. La puerta se abrió. Estela estaba sentada junto a la ventana, con los ojos rojos y la mirada perdida. Rubén entró, se quitó el sombrero y se quedó de pie, sin saber qué decir. Nos enteramos, dijo por fin, de tu suegro, de la demanda. Estela no respondió. Sé que no tengo derecho a opinar. Sé que no merezco ni estar aquí, pero... Rubén tragó saliva. Verónica, Esteban y yo queremos ayudarte. Estela volteó a mirarlo, con una expresión que mezclaba sorpresa y desconfianza. ¿Ayudarme? ¿Cómo? No lo sé todavía, pero vamos a encontrar la forma. No vamos a dejar que te quiten a tus hijos. Estela soltó una risa amarga. ¿Y qué van a hacer? ¿Enfrentarse a uno de los hombres más ricos de Chihuahua? ¿Con qué? ¿Con palas y carretillas? Rubén bajó la mirada. Tenía razón, pero no podía quedarse sin hacer nada. Tal vez no tengamos dinero,
ni poder, pero tenemos algo que él no tiene. ¿Qué? La verdad y gente que te conoce, que sabe quién eres, que puede testificar. Estela negó con la cabeza. No va a ser suficiente. Tal vez no, pero es lo que tenemos. Esa noche Rubén, Verónica y Esteban se reunieron en el comedor después de que todos se fueron a dormir. Por primera vez en meses, los tres hermanos hablaron sin rencor, sin orgullo, sin máscaras. Tenemos que ayudarla, dijo Verónica con firmeza. Es nuestra hermana. ¿Y cómo?, preguntó Esteban. No tenemos dinero, no tenemos abogados, no tenemos nada. Tenemos nuestra palabra, respondió Rubén. Podemos testificar, podemos decir la verdad sobre ella, sobre cómo cuida a sus hijos, sobre cómo maneja el rancho. ¿Y crees que un juez nos va a creer?, preguntó Esteban con escepticismo. Somos sus empleados. Va a parecer que nos pagó para mentir. Verónica se inclinó sobre la mesa. Entonces tenemos que encontrar algo más, algo que demuestre que Octavio Campos no es quien dice ser. Los tres se quedaron en silencio, pensando. Cuando trabajaba en construcción, dijo Rubén despacio, conocí a un tipo que trabajó en las minas de Chihuahua. Hablaba de Octavio Campos. Decía que era un hombre peligroso, que explotaba a sus trabajadores, que había accidentes que nunca se reportaban. Verónica lo miró fijamente. ¿Tienes el contacto de ese hombre? No, pero sé dónde vive. Esteban frunció el ceño. ¿Estás diciendo que vayamos a Chihuahua a buscar información contra Octavio Campos? Estoy diciendo que si queremos ayudar a Estela, tenemos que hacer algo más que hablar. Los tres se miraron, y por primera vez desde que llegaron al rancho, sintieron que tenían un propósito. Al día siguiente, Rubén pidió hablar con Estela. Le contó el plan. Ella lo escuchó en silencio, sin esperanza, pero sin rechazarlo. No sé si sirva de algo, dijo Rubén, pero vamos a intentarlo. Estela asintió despacio. Gracias. Y esa palabra, dicha sin rabia, sin desprecio, sin frialdad, fue suficiente. Rubén, Verónica y Esteban partieron esa misma tarde hacia Chihuahua en un autobús de segunda clase. Con lo poco que habían ahorrado en el rancho, no sabían si iban a encontrar algo. No sabían si iba a servir, pero sabían que tenían que intentarlo, porque por primera vez en sus vidas no estaban haciendo algo por ellos mismos, sino por alguien más. Mientras tanto, en el rancho San Vicente, Estela se quedó mirando por la ventana, con sus hijos dormidos en el cuarto de al lado y el peso del mundo aplastándole el pecho. Y en algún lugar de Chihuahua, Octavio Campos sonreía, seguro de su victoria. Pero lo que ninguno de ellos sabía era que en las entrañas de esas minas olvidadas había secretos enterrados, secretos que iban a salir a la luz y que iban a cambiar todo, porque cuando la verdad se desenterra, no importa cuánto poder tengas, no importa cuánto dinero tengas, la verdad siempre encuentra la forma de llegar a donde debe estar, y esta vez iba a llegar directo a una sala de audiencias. Chihuahua los recibió con viento frío y cielo gris. Rubén, Verónica y Esteban bajaron del autobús en la terminal central, cansados, con las mochilas al hombro y una sola dirección escrita en un papel arrugado. Colonia Nombre de Dios, calle Guadalupe Victoria, número 122. La casa de Fermín Robles, el exminero que trabajó para Octavio Campos. Tomaron un taxi destartalado que los llevó por calles polvorientas hasta una colonia de casas bajas, con techos de lámina y perros flacos vigilando desde los portones. El taxista los dejó frente a una casa de bloc sin pintar con una puerta de metal oxidada. Rubén tocó con los nudillos. Una vez, 2 veces. Nadie respondió. ¿Estás seguro de que vive aquí?, preguntó Verónica, abrazándose contra el frío. Eso me dijeron. Hace 2 años trabajábamos juntos. Me contó cosas que no debía. La puerta se abrió apenas. Un hombre de unos 50 años, delgado, con el rostro marcado por cicatrices y los ojos hundidos, los observó desde la rendija. ¿Quién es? Fermín, soy yo. Rubén Morales. Trabajamos juntos en la constructora de Durango.
El hombre entrecerró los ojos, desconfiado. Rubén. Sí, necesito hablar contigo. Es urgente. Fermín miró hacia la calle, como si esperara que alguien más estuviera ahí. Luego abrió la puerta un poco más. Entren, rápido. Los tres entraron a una sala pequeña, oscura, con olor a humedad y tabaco. Fermín cerró la puerta con llave y corrió las cortinas de la ventana. ¿Qué quieren? Rubén fue directo. Información sobre Octavio Campos. El rostro de Fermín se endureció. No hablo de ese hombre. Fermín, por favor. Es importante. Mi hermana va a perder a sus hijos por culpa de él. Necesitamos algo que demuestre quién es realmente. Todos saben quién es, y nadie hace nada. Porque nadie tiene pruebas, dijo Verónica, dando un paso adelante. Pero tú estuviste ahí, viste cosas. Fermín negó con la cabeza, sentándose en una silla vieja. Vi demasiado. Y casi me matan por eso. Esteban frunció el ceño. ¿Qué viste? Fermín sacó un cigarro, lo encendió con manos temblorosas y exhaló el humo despacio. Trabajé 12 años en la mina El Socavón, propiedad de Octavio Campos. Era el lugar más rentable de la región, pero también el más peligroso. ¿Peligroso cómo?, preguntó Rubén. No había mantenimiento. Las vigas estaban podridas, los túneles se derrumbaban cada semana, y cuando alguien quedaba atrapado, no llamaban a rescate, lo dejaban morir ahí abajo. Verónica se cubrió la boca con la mano. Pero eso no era lo peor, continuó Fermín. Lo peor era cómo borraban los registros. Si un trabajador moría, Octavio pagaba a la familia para que se callara. Les daba dinero y les hacía firmar papeles de confidencialidad. Si no firmaban, los amenazaba o los desaparecía. ¿Cuántos murieron?, preguntó Esteban con voz ronca. En los 12 años que estuve ahí, al menos 25, tal vez más. No todos estaban registrados. Rubén sintió que el estómago se le revolvía. ¿Por qué nunca denunciaste? Fermín rió con amargura. ¿Denunciar? ¿A quién? ¿A la policía que él tiene en su nómina? ¿A los inspectores que le deben favores? Se levantó, caminó hasta una cómoda vieja y sacó una caja de metal. Yo intenté, hace 5 años. Junté documentos, fotos, testimonios de otros mineros, y cuando estaba a punto de entregarlos a un periodista, me atacaron. 3 hombres. Me rompieron las costillas, me quemaron el brazo con un soplete y me dijeron que si volvía a hablar me tiraban vivo a un túnel abandonado. Abrió la caja. Adentro había papeles amarillentos, fotografías borrosas, listas de nombres escritas a mano. Esto es todo lo que me queda. Lo guardé por si algún día, por si alguien lo necesitaba. Rubén tomó los papeles con manos temblorosas. Había listas de trabajadores con fechas de muerte, fotografías de túneles derrumbados, recibos de pagos en efectivo firmados por familiares y una carta escrita a mano por un minero muerto, dirigida a su esposa, donde describía las condiciones inhumanas de la mina. ¿Puedo llevarme esto?, preguntó Rubén. Fermín lo miró un momento largo. Si lo haces vas a ponerte en peligro. Octavio Campos no perdona. No me importa. Mi hermana necesita esto. Fermín asintió despacio. Entonces llévatelo y ten cuidado. Los 3 hermanos salieron de esa casa con la caja de metal bajo el brazo, sintiendo el peso de algo más grande que ellos mismos. Volvieron a Durango esa misma noche. Al día siguiente, llevaron la evidencia al abogado que Estela había contratado. El hombre, un licenciado joven de nombre Rafael Ibarra, revisó cada documento con los ojos abiertos como platos. Esto es suficiente, susurró. Esto podría destruir la reputación de Octavio Campos. ¿Sirve para el caso de mi hermana?, preguntó Rubén. Sirve para demostrar que Octavio Campos no es apto para tener la custodia de 2 menores. Si un hombre es capaz de dejar morir a trabajadores por dinero, ¿qué no haría con niños que no controla completamente? Estela, que había estado sentada en silencio, levantó la vista. ¿Entonces tenemos oportunidad? El abogado asintió. Tenemos más que eso. Tenemos munición. La audiencia se fijó para el viernes siguiente, en el juzgado familiar de Durango.
Octavio Campos llegó con 3 abogados de traje oscuro, una secretaria y una actitud de quien ya ganó antes de empezar. Estela llegó con Rafael Ibarra, don Seferino, doña Remedios y sus 3 hermanos. Mateo y Lupita esperaban en casa del rancho, al cuidado de Chuy y los otros empleados. Estela no quiso que vieran nada de esto. La sala estaba fría, con paredes grises y bancas de madera dura. El juez, un hombre mayor de bigote blanco y mirada severa, entró y todos se pusieron de pie. Caso número 4723. Campos González contra Morales, viuda de Campos, custodia de menores. Octavio se sentó del lado derecho, con esa sonrisa satisfecha que Estela recordaba del funeral de su esposo. Los abogados de Octavio comenzaron. Presentaron fotografías del rancho, argumentando que era un lugar aislado, sin acceso a servicios médicos cercanos, sin escuelas de calidad. Presentaron estados de cuenta, mostrando la reciente adquisición de la propiedad, insinuando que Estela no tenía estabilidad económica previa. Presentaron testimonios de maestros de Chihuahua que nunca conocieron a Mateo ni a Lupita, pero que declaraban que la mejor educación estaba en la ciudad. Estela escuchaba todo con el corazón apretado, sintiendo que cada palabra la hundía más. Luego fue el turno de Rafael Ibarra. Se puso de pie, caminó hasta el centro de la sala y dijo con voz clara: «Señoría, la defensa argumenta que los menores estarían mejor con su abuelo paterno debido a recursos económicos y oportunidades educativas. Pero hay algo que no han mencionado: el carácter moral del demandante». Uno de los abogados de Octavio se levantó de inmediato. «Objeción. El carácter del señor Campos no está en juicio». «Está en juicio desde el momento en que solicitó la custodia», respondió Rafael con firmeza. «Un menor no solo necesita dinero y escuelas, necesita un tutor que sea ejemplo de integridad, responsabilidad y respeto a la vida humana». El juez golpeó con el mazo. «Objeción denegada. Continúe, licenciado». Rafael sacó la caja de metal y la colocó sobre la mesa. «Señoría, presento evidencia documental de las prácticas laborales del señor Octavio Campos en la mina El Socavón, de su propiedad. Incluye registros de accidentes no reportados, testimonios de trabajadores y familiares, y pruebas de pagos ilegales para silenciar muertes laborales». El rostro de Octavio se endureció. Sus abogados se pusieron de pie al mismo tiempo. «Esto es irrelevante. No tiene nada que ver con el caso». El juez levantó la mano. «Voy a revisar la evidencia antes de decidir». Rafael entregó los documentos. El juez los leyó en silencio durante 10 minutos que parecieron eternos. Nadie en la sala se movió. Nadie respiró. Cuando terminó, el juez dejó los papeles sobre el escritorio y miró directamente a Octavio. «Señor Campos, ¿es usted dueño de la mina El Socavón?» «Sí, señoría, pero esos documentos son... ¿Tiene registros oficiales de todos los trabajadores que han laborado ahí en los últimos 15 años?» Octavio dudó. Algunos registros se perdieron en un incendio». «Qué conveniente». El juez volvió a revisar los papeles. «Aquí hay una lista de 25 nombres, trabajadores que supuestamente murieron en su mina. ¿Puede explicar por qué ninguno aparece en reportes oficiales?» «Señoría, eso es... ¿Puede explicarlo o no?» Octavio apretó la mandíbula. «Eran accidentes. Se manejaron internamente». «Internamente», repitió el juez con tono helado. «¿Con pagos en efectivo a cambio de silencio?» Silencio absoluto. El juez cerró la carpeta de golpe. «Señor Campos, no voy a permitir que un hombre con este historial de negligencia, encubrimiento y abuso de poder tenga la custodia de 2 menores. No me importa cuánto dinero tenga. No me importa cuántas escuelas privadas pueda pagar. Un niño no necesita lujos. Necesita un hogar donde se le valore como persona, no como propiedad». Octavio se puso de pie con el rostro rojo de rabia. «Esto es una farsa. Siéntese o lo sacaré de mi sala», ordenó el juez. Octavio se sentó, temblando de furia. El juez volteó hacia Estela. «Señora Morales, ¿tiene algo que decir?» Estela se puso de pie despacio, con las piernas temblando. Solo quiero que mis hijos estén conmigo, señoría.
Es lo único que tengo. Es lo único que me queda de mi esposo, y voy a cuidarlos con mi vida. El juez asintió. Lo sé, y el tribunal lo reconoce. Golpeó el mazo una última vez. La custodia permanece con la madre. Caso cerrado. Estela se dejó caer en la silla, sollozando. Verónica la abrazó. Rubén y Esteban se acercaron con los ojos rojos. Don Ceferino y doña Remedios sonrieron desde la banca de atrás. Octavio salió de la sala con sus abogados, sin mirar atrás, derrotado por primera vez en su vida. Y Estela, por primera vez en semanas, pudo respirar. Esa noche, de vuelta en el rancho, Estela reunió a sus hermanos en el pórtico de la casa principal. Mateo y Lupita dormían adentro, tranquilos, ajenos a lo cerca que estuvieron de perderlo todo. «Gracias», dijo Estela con la voz rota, «por lo que hicieron, por arriesgarse, por estar ahí». Rubén negó con la cabeza. «No tienes que agradecer, hicimos lo que debimos hacer desde el principio». «Fuimos crueles contigo», añadió Verónica, con lágrimas rodándole por las mejillas. «Te humillamos, te despreciamos, y aún así nos perdonaste, nos diste trabajo, nos diste una oportunidad». «Y ahora entendemos», dijo Esteban. «Mamá no te dejó un autobús, te dejó una lección. Para nosotros». Estela los miró a los tres, y por primera vez desde la muerte de su madre, sintió que tenía una familia. «¿Se van a quedar?», preguntó. Los tres se miraron entre sí. «Si nos aceptas», respondió Rubén, «ya no como empleados, sino como lo que somos, tus hermanos». Estela asintió, sonriendo a través de las lágrimas. «Se quedan». Los meses siguieron. Rubén dejó los chiqueros y aprendió a trabajar con el ganado. Verónica se convirtió en la administradora del rancho, llevando las cuentas con una precisión que sorprendió a todos. Esteban se hizo cargo de los cultivos, descubriendo que tenía talento para la tierra. Y juntos, los 4 hermanos hicieron del rancho San Vicente el más próspero de la región. Mateo y Lupita crecieron rodeados de tíos que los amaban, de tierra que los enseñaba, de trabajo que los fortalecía. Y Estela cada mañana salía al pórtico con una taza de café, miraba el horizonte y pensaba en su madre, en la mujer que supo ver lo que nadie más vio, en la mujer que dejó la herencia perfecta, no una casa, no un terreno, no un título, sino una lección, que la verdadera riqueza no se mide en propiedades, sino en dignidad, en trabajo, en familia y en el valor de honrar a quien te honra, porque al final la vida siempre encuentra la forma de equilibrar la balanza. Y quienes siembran humildad cosechan abundancia, y quienes siembran soberbia cosechan ceniza. El rancho San Vicente siguió creciendo, año tras año, hasta convertirse en leyenda en toda la región. Y cuando la gente preguntaba cómo lo lograron, Estela siempre respondía lo mismo. «Mi madre me enseñó que la herencia más grande no es lo que recibes, es lo que haces con lo que recibes». Y esas palabras, como semillas plantadas en tierra fértil, germinaron en el corazón de todos los que las escucharon. Porque la historia de la viuda que heredó un autobús viejo y encontró un rancho escondido no era solo una historia, era un recordatorio de que la justicia existe, de que el amor siempre gana y de que las madres, incluso después de partir, siguen cuidando a sus hijos desde donde sea que estén. Al final, esta historia nos enseña que la verdadera riqueza nunca se mide en propiedades ni en dinero, sino en dignidad, trabajo honesto y lealtad. Las personas que honran a quienes las criaron siempre reciben su recompensa, aunque tarde en llegar. Y aquellos que siembran soberbia y burla, tarde o temprano cosecharán humildad. Recuerda siempre, cuando la vida te entregue algo que nadie más quiere, no lo desprecies. Porque Dios tiene formas misteriosas de esconder bendiciones donde nadie las busca. Lo que hoy parece tu mayor humillación, mañana puede ser tu mayor victoria.